Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy estamos felices, estamos contentos, puesto de que nuestro gran amigo Miguel Muñoz está de regreso. Pese a ese gran momento de salud que todavía lo está padeciendo, está en plena recuperación, pero está aquí para compartir con todos nosotros esa fuerza, ese dinamismo que él tiene, para darnos luz, para aconsejarnos sobre los grandes temas que están adoleciendo en este momento aquí en el país y que estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina con el motivo principal de todo esto, que son las elecciones del 5 de noviembre. Para usted está aquí con nosotros primera vez, gracias. Le invitamos por favor a que se suscriban con nosotros aquí al canal, nos dispensen pues esos algoritmos que permite el sistema, la manito, la campanita, en fin, esos elementos que permiten que podamos llegar a otras personas y sobre todo con el fundamento principal del canal, que es compartir para que esto fluya a personas que sobre todo están un poco indecisos, que están un poco fuera de sí, un poco nerviosos, que están envueltos en ese velo que o que nos siguen expresando los medios de izquierda de esta nación. Por favor, les reitero nuevamente, compartan el programa y sin más dilaciones, pasemos a este nuevo momento de compartir con ustedes con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 7 de la noche, donde tenemos el privilegio de contar con Miguel Muñoz después de todas las que él ha pasado en su recuperación después de esa cirugía que tuvo. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estamos? Y buenas noches, y también a la audiencia de American Freedom Network. Buenas noches. Aquí estamos, vivita y coleando, después que creía que me iba con los panchos volando, pero hoy estamos. No, de aquí no se va nadie, por lo menos hasta después de las elecciones. Y después de las elecciones hay que festejar, así que no te puedes ir tampoco. Seguro que sí, gracias. Pero estamos bien, gracias a Dios. Bajo las circunstancias estamos muy bien. Y aprovecho la oportunidad para preguntarte a ti cómo tú estás de la cirugía tuya. Bueno, lo del ojo maravillosamente bien, lo que pasa es que es una convalecencia larga y según el pronóstico dura como entre 8 meses a un año y habría que ver si en ese momento hubo la cicatrización, pero bueno, todo eso es parte de toda esta situación y para adelante. El tiempo es corto, Miguel, y lo importante es que estamos hoy a 28 días del día de las elecciones. Así que imagínate dónde estamos parados, la incredulidad de la gente que cree que estábamos viviendo el romanticismo y el comunismo están dando la vuelta de la esquina. Absolutamente. Mira, primero que nada te quiero decir, bueno, como dije anteriormente, buenas noches para todos. Feliz martes. Quiero decirte, antes que nada, recuérdate que viene, bueno, ya viene el huracán por ahí, en Florida, pero cuídense. Ok, bien. Mira, te voy a hablar, vamos a dedicarnos hoy a hablar de la campaña de Trump, de las elecciones. Yo sé que hay muchos problemas en Israel, hay problemas en Ucrania, hay problemas mundialmente, pero vamos a dedicarnos a las elecciones, que es lo más importante. Pero primero que nada te voy a decir algo. El debate de J.D. Vance la semana pasada yo lo vi. Estuvo muy bueno. No voy a decir que J.D. Vance ganó porque nosotros seamos republicanos y Trump supporter, pero creo que el choice que el presidente Trump escogió fue muy bueno. El hombre estuvo muy preparado, debatió muy bien, y a lo contrario del gobernador Tim Walz de Minnesota, como no dan entrevistas, no están preparados. El payaso es. Exactamente. Ni la Kamala Harris, ella hace unos rally y habla 15 minutos. Trump hace un rally y habla 1 hora y pico y 2 horas.
Y eso es la diferencia. Claro, como tenemos un país que está completamente desmantelándose y ellos siempre tienen las cartas debajo de la mesa para robarse las elecciones, pero no se sabe lo que va a pasar, pero estamos optimistas que vamos a ganar las elecciones. Mira, Trump tuvo varios rallies la semana pasada, 2 o 3 me los perdí por la razón del health que tengo, pero también vi el del sábado pasado, Trump hizo un rally que regresó a Butler, Eso, donde trataron increíble, de, increíble fue aquello. trataron de asesinarlo por primera vez. Esto es una carta que los demócratas se están jugando. Claro que si no logran el objetivo, puede ser que le salga el tiro por el cabo. Te digo la verdad, mira, la diferencia de los rallies de Trump a los rallies de Kamala Harris y el vicepresidente ese que ella escogió, que no pudo escoger nadie, nada menos que nadie más malo que él. Él es totalmente un desastre. Y creo que le están sacando muchas cositas a él, que no se sabe lo que vaya a pasar de aquí a las elecciones. Yo creo que J.D. Vance ha sido clear con la gente. No hay nada malo que decir de él, más que su pasado, que vivió una triste historia cuando joven, pero eso no tiene nada que ver con él. Él logró su objetivo, luchó y eso es lo que se trata, de American Dream. Se fue para el ejército, por el GID Bill, fue a colegio y mira, se hizo un abogado y se casó con tremenda esposa que tiene, ya tienen 3 hijos. Y esa es la diferencia de Trump a Harris. Mira a quién ella escogió. Esa mujer, yo creo que no hizo ni el homework antes de escoger a ese hombre. No hizo el homework. Trump, al contrario. Bueno, es que ellos pertenecen todo al wokismo y ella se fue simplemente con el extremo, con el padre. Exacto. En todo caso, de lo que pasó allí en su estado. Y fíjate que mencionas a J.D. Vance. La semana pasada él estaba saliendo de uno de sus rallies y él entró en un restaurante de una cadena muy famosa en el lugar, creo que fue en D.C., y resulta ser que los empleados no lo dejaron entrar y lo declararon persona non grata. Está ahí. Y resulta ser que ahora le salió el tiro por la culata porque los dueños de la franquicia están diciendo que fue un error, que ellos son imparciales, que ellos reciben a todo el mundo, pero la embarraron en ese momento. Entonces, en el caso de J.D. Vance, no es que haya Trump agarrado al mejor, es que cualquier cosa, en este caso sabemos que fue una buena elección, pero que hubieran agarrado cualquier cosa contra Walz, imagínate tú, todo iba a brillar. Pero los demócratas están perdidos. Ellos saben que Trump ganó las elecciones, no es que las va a ganar, pero ellos tienen la maldad, que es lo que hemos dicho, que manejan la maldad de los medios y ellos siguen embarrando. Y salió en Nueva York otra vez que el fiscal, Alan Bragg, sí, ya le está preparando otro caso a Trump en víspera de las elecciones. O sea que lo que vamos a ver de aquí al día de las elecciones, como lo hemos hablado en tantas oportunidades anteriores, aquí falta mucho por cortar y que lo vayan a sacar. Pero ellos tienen mucho que perder, mi hermano. Exactamente. Bueno, Dios quiera que las personas que están oyendo estos podcasts, las noticias, que se eduquen por favor y sepan por quién hay que votar. Mira, la inmigración esto es una de las cosas que te iba a decir. Mira, Trump hace un rally, el rally de Butler fue como un sueño. Los policías cuando hablaron y los first responders, eso fue algo impresionante. Ahí también estuvo Elon Musk, estuvo Cohen, otro businessman, y un amigo del presidente que es otro businessman, hablaron muy bien, pero me gustó como Elon Musk hace un show. Él parece que es un poquito shy, pero cuando coge fuerza se manda, y hizo tremendo show ahí, y lo dijo bien claro: vote, 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 fight, fight, fight. Esta puede ser las últimas elecciones que vivamos. Y te digo la verdad, mira, estamos bajo una invasión de inmigrantes totalmente. Y no estoy hablando contra los inmigrantes.
los inmigrantes buenos que vengan porque ellos contribuyen a este país y por años se sabe que los inmigrantes han sido los que han built this country. Pero inmigrantes que tengan valores, que vengan a producir, que vengan a trabajar honestamente, no inmigrantes que vengan a atacar a personas inocentes, a invadir, a aprovecharse de los beneficios. Ahora mismo, mira, no tenemos ni dinero ni para el huracán Helene que pasó por North Carolina. Casi no hay dinero para estos damnificados, que son gente americanos, porque se lo estamos dando a Ucrania y se lo estamos dando a los inmigrantes. Y muchos de ellos inmigrantes que los demócratas quieren registrarlo para que voten ilegalmente para robarse las elecciones. Y eso es una cosa que no podemos permitir. El pueblo americano tiene que despertar. Tenemos que despertar. Los latinos honrados tenemos que despertar. Yo lo digo diciendo, el pueblo americano, si no se despierta, vamos a sufrir, porque yo te digo, estamos a punto de una guerra civil. Estamos a punto de una guerra civil y esto no pinta nada bueno. Y te digo la verdad, si Trump no gana, empaquetemos y vamos a escondernos debajo de la cama porque esto se va a poner feo. Bueno, cogemos la balsa, hablamos con Elon Musk y nos dejen mudarnos para Marte, porque aquí no hay más nada que buscar. Exactamente, no, tienes toda la razón, mira. Y te digo algo, bueno, ya te hablé de eso. Mira eso que tú mencionas de FEMA. ¿Cómo es posible que este anormal de Mallorca diga que no tienen fondos para enfrentar un nuevo huracán, que tú lo mencionaste al principio, que es el que viene sobre la Florida, que la va a partir en la mitad, porque el pronóstico es que va a pasar por el medio? Y el punto principal es que ¿cómo es posible que tengan la cara de decir eso cuando le acaban de dar no solamente lo que se llevó Zelensky el otro día para Ucrania, otra vez un montón de millones, sino que además Biden firmó un 1.6 millones para Turquía? ¿Cómo es posible que sigan dando dinero de tus impuestos y a los individuos que pagan impuestos en Carolina del Norte? Mira la imagen esa que está ahí. O sea, el tipo, $750. Un individuo que perdió hasta el gato de la casa, que perdió fotografías, que perdió sus muebles, que perdió sus ilusiones, o el que tenía una fila de los animales. Exactamente, mira, a Turquía, piensa, ¿cuánto tú dijiste? 1.6 millones, billones. Billones. A Turquía, que es un país musulmán que está a favor de los que están atacando a Israel. Piensa y pertenece al NATO. Eso es para que tú veas el juego disfrazado que hay con la nación americana, con los demócratas. Estamos destruyéndonos. ¿Cómo tú le vas a dar 1.6 millones a un país que está a favor de los que están en contra de Israel? Pertenece al NATO, que nosotros somos los que financiamos a NATO. Piensa, es que estamos destruyéndonos. Necesitamos líder. Y un líder como Donald Trump, si no gana, estamos perdidos. Porque Kamala Harris va a ser peor. Ella va a ser peor que él. Él por lo menos, ese hombre no sabe lo que está haciendo. Pero Kamala Harris, ella tiene el cerebro en su sitio y ella odia este país. Odia este país. Lo odia a muerte. Eso es lo que hay. No hay nada más. Y te digo, es una triste preocupación. Cuando yo a veces salgo por ahí, veo gente que tú los ves bien, que son gente que se ve que son de porvenir, y tú hablas de Trump y ellos no quieren saber nada de Trump. O que Kamala Harris, no, ni un delegado votó por ella. Que entró ahí a la fuerza, porque el Partido Demócrata vio que estaban perdidos, que todo lo que se han disparado no le ha podido ayudar. Entonces la pusieron a ella y a la mala. Y yo pienso que si el país, con un poquito de common sense que pongan, debemos ganar estas elecciones en down. Y te lo vengo diciendo, Gustavo, si Donald Trump no gana, este país va rumbo a la derrota. Y J.D. Vance tiene que ponerse fuerte
si ganamos estas elecciones, coger clase con el presidente Trump, mantenerse firme para que en el 2028 él pueda seguir la trayectoria de salvar el país, porque yo no creo que este país se va a salvar en 4 años. No se va a salvar en 4 años. El daño es muy grande. El daño es muy grande. Y necesitamos un Attorney General que venga como el que tiene los embalsamados esto ahora, Patrick Garland, que le hace caso a todo lo que los payasos estos le dicen, un Homeland Security como Mallorca, pero en el lado positivo, para poder parar esta inmigración. Claro. Porque esta inmigración, te digo algo, no pintan. Mira, yo conozco personas que son gente buenas. Mira esto, y llegaron aquí y todavía yo creo que son ilegales, pero son gente que vienen a trabajar. Claro. ¿Tú entiendes? A trabajar. Y ellos mismos, ayer mismo estuve en una casa y ellos me dijeron, usted tiene toda la razón, si Trump no gana este país, se lo llevó. No hay nada que pintar aquí. No hay nada que pintar. Mira, el programa que yo hice el domingo pasado, está titulado, y lo tengo aquí para referenciarlo, dice, no hay escape del dolor y la justicia que viene. No hay escape. O sea, lo que vamos a enfrentar es increíblemente dantesco, oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Trump ganó. Aquí no cabe la menor duda de dudarlo. Fíjate, valga la redundancia, no cabe la menor duda de dudarlo. Porque él ganó, lo demuestran todos los rallies, toda la gente que tú hablas en la calle, pero estamos enfrentando la cruda realidad de la maldad de estos degenerados. Lo dije en uno de los programas anteriores, el día 5 de noviembre vamos a enfrentar dos extremos y los dos son malos. Porque si gana Trump, estos degenerados se van a botar para la calle y van a destruir al país para crear un anarquismo para ser ingobernable. Y ellos, esa es su misión. Y lo sabemos. O si pierde Trump, entonces los del lado, tú sabes, los hillbilly, los de las montañas, los rednecks, toda esa gente que han estado bajo una olla de presión, no la gente de nosotros aquí en Florida o allí en Carolina del Sur, que estamos un poco más light, ¿verdad? Pero esa gente que están bajo la olla de presión se van a botar para la calle. Entonces, los dos lados, el momento del día después, ¿verdad? Del día de las elecciones, va a ser oscuro para los dos lados. Y eso es peligroso, porque el riesgo a que se vaya a ir a ese extremo que tú dijiste, una confrontación civil, para no decir la palabra como es, ¿verdad? Para que la inteligencia artificial no esté diciendo que estamos incitando, pero que eso está ahí delante. O sea, las presiones por ambos lados están encapsuladas, y cuando le quites la valvulita de presión a la olla, y que bote ese humo, y yo creo que tú tienes toda la razón, porque es que el país, nosotros, y como tú dijiste, los redneck, los hillbilly, están humillados. El gobierno nuestro los ha humillado a ellos y nos está humillando a nosotros, a todo el mundo, a toda persona que tiene amor a la patria americana, a esta gran nación. Ellos nos están humillando y le están dando todo a la izquierda. Mira, entonces, ¿qué va a pasar? Sí, tú tienes toda la razón. Y yo, mira, yo lo he dicho varias veces en tu programa, y yo pienso que el Partido Republicano, los estados republicanos, ya es hora que vayan pensando cómo se van a segregar del partido. Hace rato tenía que haber pasado eso. ¿Sabe por qué? Porque el cáncer es tan grande. Yo vivo en South Carolina, en las últimas 10 o 12, hace años, creo que la última vez que votó demócrata en las presidenciales, no sé si fue en el 68, pero después del 72 ha votado siempre republicano. Pero somos un partido republicanos en una manera liberal, porque aquí yo veo mucha maldad de la izquierda y no se hace nada. Se hace promesa, pero no se hace nada. Y eso es hora de todos los países encabezados por Texas, digo por los estados, Florida, South Carolina, Georgia, antes que se pierda, es mejor perder
un 40 o un 45% y salvar el resto de la nación que no perderlo todo. Y nos estamos arriesgando a perderlo todo porque ellos no respetan las leyes. Y yo te voy a decir algo, mira, muchos de los inmigrantes aquí, como aquí hay mucha gente no inmigrante de aquí, están manejando sin seguro, sin licencia, sin licencia. Aquí mismo en South Carolina, yo conozco una gente y me hicieron un comentario, tuvieron un accidente. Mira esto, el policía le pide la licencia y le dijo que no tenía. Y le dijo, ¿qué ID tú tienes? Y le enseñó el pasaporte y con eso está bien. Piensa, el pasaporte es un ID para probar si tú estás aquí legal. Claro. No tiene nada que ver con la licencia de conducir y muchas de estas personas, si no tienen licencia de conducir, ¿qué te dice eso? Tampoco tienen seguro para proteger al público o para protegerse ellos mismos. Entonces, si viene una persona de esa, te da un golpe. Y mucha de esa gente son gente buena, trabajadora. Lo estoy diciendo como yo sé que son trabajadores, pero no está bien. Es mejor que le demos un green card, como antes se daba un green card, por 1 año, 2 años. Así sacan su licencia, pagan taxes y tú sabes quiénes son. Ahora mismo, me parece que la señora Hilda Ravilero me envió un videoclip de Marco Rubio, Ajá. que lo entrevistaron de la inmigración y que cómo vamos a hacer para deportar 11 millones. Y él le dijo, 11 millones, son 20, son 30 millones de ilegales que están en este país y mucha de esta gente está llegando a este país de países del tercer mundo que no tienen regla, ni ley, ni orden. Los empaquetan, te los mandan para acá, como dice el presidente Trump. Aquí está, mira, en Venezuela la criminalidad está bajando a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque nos la están echando nosotros aquí. Y eso no está bien. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros somos personas educadas. Lo que tratamos es de hablar para que si alguien está viendo este programa, que por lo menos diga, mira, estos comentarios tienen mucha razón. Así sea ilegal. Pero si usted es ilegal, y es una persona honrada que salió de su país porque quiere brindarle a su familia un futuro mejor, no venga a destruir el país. Por favor, venga a ayudarnos a nosotros. El problema es que las personas, mira, las personas que vinieron normal, toda la inmigración que conocemos, que nosotros somos parte de esa inmigración, aunque ustedes son un estado elitesco de la Unión, ¿verdad? Pero también, un estado asociado, pero prácticamente somos llegados aquí. Venimos con una idea de progresar, venimos sabiendo el contexto de lo que es la historia de los Estados Unidos y veníamos con la ilusión del sueño americano. Pero todo, tú lo acabas de decir, toda esta gente que está llegando, que es esta invasión, no tiene conocimiento de eso, sino lo que dijeron, oye, ya te van a dar y móntate que yo además te voy a pagar para que tú llegues allá. Entonces, y arriba de eso, vacían las cárceles, llega el tren de Aragua, el tren de no sé dónde, y ya tú sabes todo lo que ha pasado. Cuando hablamos del tren de Aragua, el ejemplo por Venezuela, pero tiene lo que están viniendo los chinos en edad militar, que no sabemos cuántos millones ya están aquí adentro, y esa penetración es anormal para el país, no le aporta nada, más bien le quita y se está demostrando lo que le está quitando. Pero el problema, mi querido amigo Miguel, la culpa no es de los demócratas, que son los ejecutores de este mal, sino la culpa estriba del lado de nosotros que ha tolerado eso por todo el tiempo que estos individuos lo han hecho. ¿Por qué? Porque vivimos tranquilos, estamos el fin de semana, nos compramos el six-pack de cerveza, hacemos el barbecue y está pasando la hecatombe que estos demócratas demócratas, que están haciendo, y los de aquí seguimos asando carne en el barbecue. Eso, los culpables son los del lado de acá. Sí, mira, te voy a decir la verdad, tú tienes toda la razón. El Partido Republicano tiene mucha culpa también. Absoluto. ¿Por qué? ¿Para qué nosotros votamos por un senador, un congresista, que vaya yo un presidente? Todos los presidentes republicanos, mira, el mismo Nixon, a Nixon tenemos que achacarle China, porque él trajo a China para acá sin pensar lo que China podía hacer.
China no es una isla pequeñita, China es un país grandísimo y tienen un cerebro tremendo. Despertamos un giant y ellos dijeron, mira, estos bobos nos quieren traer, nos van a... Mira, Venezuela tenía la tercera economía del mundo. Ok, China estaba en lo último. Ahora China tiene la tercera y Venezuela está en lo último. Mira la política de los políticos de Washington, D.C., que yo lo vengo diciendo. Estos políticos no pintan y todos te vienen y te tocan la puerta. Mira, si me espero tu voto, espero que hagas campaña para mí, pero yo digo, yo a veces te lo digo, ¿qué tú vas a hacer por mí? Nada, porque ustedes van allí y se dejan montar los demócratas, hagan y deshagan y después se quedan calladitos. Pues eso a mí no me vale. Yo necesito a alguien que pelee por mí, que pelee por el país, que pelee por we the people. Gente honrada y decente que queremos el futuro para esta gran nación. El futuro no pinta nada bien para personas que tenemos hijos. Tú que tienes nietos, mira, traer un hijo en este momento a este mundo. Yo, claro, que toda persona que lo trae, que se lo bendiga. Pero te digo la verdad, ellos no saben lo que están haciendo. Si supieran lo que están haciendo, no traían un hijo a este mundo que estamos viviendo. Porque es una desgracia moralmente. Moralmente, mira los demócratas lo que quieren hacer, el woke ese que tienen, o que tu hijo sea o tu hija homosexual, que no hay nada en contra de eso. Si sale, sale, pero ¿cómo se dice? Endoctrinarlo. Sí. Eso no está nada bien. Mira este gobernador que ella cogió para el vicepresidente, Wolf, le puso tampón en los baños de boy. Este tipo es el peor de todos, este es el padre de todo eso. Oye, yo llego a entrar a un baño y veo tampón en el baño de hombre, yo salgo volando. Yo digo, estoy en el sitio equivocado, pero eso es lo que están industriando. Y te digo algo, dijimos que nos iban a dedicar aquí, pero mira, por eso yo los admiro, pero yo soy de acá. A Putin y a Xi Jinping. Ellos ven lo que está pasando, que Estados Unidos está destruido y ellos no quieren esta nueva generación que nosotros queremos ¿cómo se dice? Indoctrinar al mundo entero y ellos no quieren eso y no lo quieren. Los mismos indios, ellos no quieren eso. ¿Por qué? Porque eso no está bien. Para mí, si yo soy hombre, soy hombre. Si ella es mujer. Pero no podemos ponerle a ella lo que yo tengo y a mí quitarme lo que yo tengo para ponérselo a ella, porque eso conmigo no va a pasar. Y es así. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Y yo te digo, por eso yo admiro mucho al presidente Trump, porque el presidente Trump se ha mantenido firme. Claro, y te lo voy a decir, he notado últimamente que el liberalismo en este país es tan y tan grande que ya como que lo quieren dar. Para ganar tenemos que ceder un poquito para ganar. Y lo he notado que como que se me ha ido un poquito para la izquierda. ¿Por qué? Pero es porque si quiere ganar para salvar el país, tiene que bregar, porque si no, todo lo que hace está malo. Ahora tú acabas de decir que el fiscal de Nueva York ya quiere traer otro indictment y eso lo van a hacer 2 o 3 semanas antes. Ahora. Claro que ya estamos las 2 o 3 semanas antes, ya estamos 3 semanas. Estamos en la recta. Pero escúchame, Gustavo, ahí sí se puede formar. Si ponle que faltando una semana le traen cargos a él y tratan como de meterlo preso o ponerlo en house arrest, ahí sí se puede formar, porque eso yo no creo que el país ya lo va a tolerar. Bueno, a mí entender, ¿verdad? Y yo soy un cero a la izquierda en esto de entender, pero desde mi punto de vista, lo que están buscando los demócratas es seguir buscando apelar a desacreditar el nombre de Trump, porque sabe que no hay un tiempo realmente para que vaya a la corte y que la corte meta una sentencia que lo vaya a meter preso. Ellos saben que no hay el tiempo, pero sí para el individuo que está ajeno, que está todavía a los que llaman los indecisos, ellos están siguiéndole, lavándole el cerebro a la gente. Mira, el tipo es malo, mira, el tipo es esto, el tipo es un acá, el tipo es un allá, y el momento que ese individuo va a votar, dice, no, el susto de la medianoche, de la noche de Halloween, voy a votar mejor
por Kamala Harris. Y a eso es lo que ellos están apelando, al descrédito. Y están apelando también a las personas que no se educan. Mira, yo no soy educado, yo no fui al colegio. Yo el cuarto año lo terminé por el GED. Pero te digo algo, tengo sentido común y lo vengo viendo hace tiempo. Lo que te acabo de decir de Nixon, el mismo Ronald Reagan, que era bueno, fue bueno, pero cometió un error cuando le dio 8 millones reparation a los japoneses por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sabe que lo pusieron como en concentration camp aquí. Pero piensa, abrió una caja de Pandora. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que la otra clase de americanos que hay aquí quieren reparación. Yo entiendo que la raza afroamericana sufrió mucho, pero yo te voy a decir algo. No mires para atrás, mira para el frente y mira todo. Mira, Oprah Winfrey. Esa mujer tiene $1 billón. No lo tiene porque ella se lo ganó, porque los blancos la ayudaron a levantarse. No miró para atrás, si vio ahora qué hace, traicionando a Trump después que ella llevaba a Trump el programa de ella, se besaba con ella cada rato, tú sabes, cuando se veían, ahora lo odia. Y si tú miras las dos plataformas, mira el Partido Demócrata cuando hace un rally y mira el Partido Republicano. Y lo voy a decir, no está bien que ellos lo hagan. 90% o 95% con Trump son blancos. No. 40%, casi 50% con los demócratas son morenos. Y eso no está bien porque estamos ese era el partido de que quería tanto a los negros que le puso el Ku Klux Klan, ¿verdad? Y toda esa serie de cosas. Pero ellos no se recuerdan de eso. ¿Cómo lo entienden? Ellos no se recuerdan de eso. Y eso es lo que los está llevando a destruir el país, porque si nosotros, mira, para mí, un moreno o una morena conmigo, si se convierte, yo conozco una señora que, bueno, la conozco así de la calle y los otros días fui con mi esposa al doctor y ella tenía una máscara. Y ella me dice, yo como que te conozco. Y yo dije, si te quita, se llamaba Kimberly. La abracé porque era tremenda persona. Se la conocí en una gasolinera. Se comporta, tiene 2 hijas. Yo la veo como habla. Me dijo, estoy luchando porque quiero trabajar como de enfermera. Mira, estaba en North 6 en una doctora. Ya va en camino. No mires para atrás. Yo se lo digo, no mires para atrás, que el racismo no existe. El racismo lo creamos nosotros mismos con la ignorancia que los demócratas especialmente, nos implantan en nuestro cerebro, que no podemos pensar. Y eso está pasando mucho. Hay muchos latinos, como le dicen, mira, te vamos a dar tanto, te damos esto. Que Trump es racista, mira cómo habla de los venezolanos, mira cómo habla de puertorriqueños, de cubanos y esto. Señor, tú y yo estuvimos en el Trump National Doral, ¿te recuerdas? ¿Qué nos dijo aquel venezolano? ¿De acuerdo? ¿Te recuerdas ese día? Como ese hombre habló de Trump, como la otra joven habló de Trump también. El muchacho ya era cubano, nacido aquí, como habló de Trump. Y cuando salimos al parqueo, vimos todas esas latinas que iban para hacer los aseos de los... Hey, si yo no cualifico para ser el manager y califico para hacer el landscaping, pero por lo menos, porque a cada cual, ¿entiendes? Cada cual a su posición. Y eso es una de las cosas que los demócratas, mira ahora mismo, esa administración demócrata, ahí no hay una persona que tú la puedas mirar y decir, eso es un hombre fino, esa es una dama fina. No lo puedes decir porque no hay uno, empezando por la vicepresidenta y el presidente. Esa familia del presidente son unos corruptos, son algo bajo, no son personas de sentido común. Y mira la familia de Trump, que Trump es rico, que Trump es rico. Óyeme, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero es rico, pero ¿cuántos pobres no han echado para adelante porque él le ha dado trabajo? Eso no lo dice. Y en los 4 años de Trump tuvimos la mejor economía que jamás se haya visto en este país. Oye, ¿cuántos empleados tiene en este momento
Obama? ¿Cuántos empleados tiene trabajando Biden? ¿Cuántos empleados? Cualquiera de estos cernícaros. Más sin embargo, tú ves Elon Musk que lo quieren matar. Todos estos tipos están forrados en dinero, y Obama y toda esta gente, pero no producen nada. Más sin embargo, le tiran todo a Elon Musk y tiene. ¿Cuántos empleados tiene Elon Musk trabajando? ¿Cuántos empleados tiene Trump trabajando? ¿Cuánto toda esta gente que son millonarios con empresas que están produciendo para la nación, pero les tiran? Mas, sin embargo, esta Oda que tú lo acabas de mencionar, millonaria de 1 billón, no de un milloncito, no, de 1.000 millones. $1 billón. Ajá. Entonces, y la tipa le tira porque esos tipos son ricos y ellos que son pobres. Oye, el descaro es muy grande. Miguel, nos quedan 5 minutos. Yo me voy a despedir como siempre. Te doy a agradecer a ti la oportunidad, puesto de que sé lo que tú has pasado con el problema de salud. Nos quedan 3 fines de semana técnicamente, sí que dentro de que tu salud te lo permita, tenemos que continuar. Y la única acción es seguir hablando para tratar de despertar a la gente del sueño equivocado, que no es el sueño americano, sino el sueño que ellos nos quieren vender para destruir esta nación. Muchas gracias a ti, muchas gracias, mis amigos, por habernos acompañado en esta velada de hoy, martes, 7 de la noche. Lo vamos a repetir el próximo martes, si Dios lo permite. Miguel, es todo tuyo. Muchas gracias, Gustavo, a ti por la oportunidad y la paciencia que tuviste, que yo creo que he estado fuera del aire como hace 2 meses. Sí, pero yo pasé un verano muy fuerte. Después que yo regresé de Miami, yo creo que en la segunda semana de mayo, ya el derrame me empezó a trabajar y pasé un verano muy fuerte. Definitivamente lo que pasé yo este verano no se lo deseo ni al peor enemigo. Fue bien triste y a lo último dieron con el problema y el problema me salió muy caro porque todavía no estoy bien, pero vamos a ir poco a poco. Mira, la imagen tuya, ahí está. Ay, gracias. Mira, y te digo algo. Primero que nada, a darle las gracias a todos los que sintonizan American Freedom Network, que por favor no se rindan, que pasen la voz, que share el video, porque necesitamos salvar este país. Y lo digo de corazón, si usted es inmigrante, no se sienta ofendido por estos podcasts, porque el presidente Trump diga en contra de la inmigración, sino póngase a trabajar, hágalo bien y veremos a ver qué pasa. Porque si usted lo hace bien, usted está sembrando unas raíces para que cuando llegue el momento pueda pelear, pueda decir, pero yo vine aquí y yo lo que estoy haciendo son cosas buenas. Yo no estoy quemando buildings o atacando gente. Eso debe de ser así. Y así mismo se da una oportunidad a él y a su familia, que es lo más importante. Claro. Porque muchos inmigrantes vienen aquí con buen sentimiento y quieren echar a su familia para adelante. Sí, pero el Partido Demócrata lo único que sabe hacer es echarle veneno, ponerlos bajos para ellos sobresalirse con la tuya. Porque recuérdate, si tú los mantienes bajos, tú subes. No, Trump quiere que todos subamos para que esta gran nación sea lo mejor que se pueda. Y te voy a decir esto. Antes que un gobierno, recuérdate, que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y recuerden estas palabras, por favor, legalmente, si usted puede votar, vote por el presidente Trump en noviembre 5, el mejor presidente que ha pasado en la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que jamás el mundo haya visto. El presidente Trump, 2024, noviembre 5, por favor, hispanos, rieguen la voz. Bueno, voy a agregar 3 cosas. 1, que Dios nos coja confesado. Sí. Que Dios reparta suerte y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima, mis amigos. Nos vemos la próxima semana. God bless America. Thank you. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say